Empiece por el porqué. Cómo los grandes líderes inspiran a todos a actuar. Por Simon Sinek. El libro Empiece por el porqué, de Simon Sinek, trata sobre aprender a inspirar a otros. Algunos tienen la habilidad desde el nacimiento, mientras que otros la aprenden a lo largo de los años. Cualquiera puede lograr esta habilidad sin ninguna restricción. En lugar de arreglar las cosas, se ha utilizado un enfoque diferente en el que se amplifican las cosas que funcionan. Deben hacerse las preguntas correctas. Ejemplos de creación de inspiración. El 17 de diciembre de 1903, un hombre tomó vuelo por primera vez en la historia. Wilbur y Orville Wright no tenían muchos recursos ni títulos reconocidos como Samuel Pierpont Langley y su equipo, pero tuvieron éxito en su pasión porque supieron inspirar a los que los rodeaban. Gracias a ese esfuerzo grupal motivado, pudieron hacer realidad su sueño. Cuando Steve Wozniak construyó Apple I, quería darle a la persona que lo compró la capacidad de aprovechar todas esas funciones que realiza una empresa con sus mejores recursos. Su visión era proporcionar una corporación completa a un individuo a través de su computadora personal. Steve Jobs y Steve Wozniak pudieron revolucionar la industria de las computadoras porque pudieron repetir ese patrón y usar esta visión para crear inspiración. No tenían nada que los hiciera destacar del resto, pero Apple pudo desafiar el pensamiento convencional al apuntar a muchas industrias diferentes. Apple pudo hacer la pregunta correcta. Había muchos activistas de derechos civiles, pero para ser un verdadero líder es necesario hacer las preguntas correctas. Martin Luther King inspiró y atrajo a muchas personas a unirse a su causa, y respondieron solo a su llamado sin ninguna invitación. Pudo indicar un cambio no solo para las minorías, sino para todos. Levantó la voz e hizo que otras personas creyeran en su visión. Las personas pueden dejarse influir por incentivos o amenazas tentadoras, pero estos factores externos no garantizan comportamientos duraderos. Aquellos que pueden hacer que las personas obtengan los comportamientos o acciones deseadas pueden ser considerados líderes, pero no saben cómo liderar. Sin embargo, los grandes líderes no influyen en las personas, sino que las inspiran a creer. Rara vez ofrecen incentivos o beneficios externos. Crean un sentido de pertenencia en el individuo que cambia la percepción de la persona desde adentro. La lealtad los sigue, y lo más importante, son capaces de mantener este desempeño de sus seguidores. La gente actúa no solo porque tiene que hacerlo, sino porque quiere. No importa de dónde provengan, todos los líderes y empresas excelentes e inspiradoras tienen una cosa en común. Es que se comportan, actúan y se comunican exactamente igual. Las personas que creen en su trabajo son más felices y creativas. Su trabajo da como resultado mejores empresas y una mejor economía. Este libro proporciona una causa de acciones más que el curso de acciones. Manipulación e inspiración. El comportamiento humano puede verse influido por la manipulación o por la inspiración. La reducción de precios, la promesa de innovación, la promoción, la presión de los compañeros, el miedo, los mensajes de aspiración, etc., son casos típicos de manipulaciones. Las empresas y las organizaciones que no tienen idea de por qué sus clientes les compran y por qué sus empleados trabajan para ellos, comienzan a confiar en las manipulaciones para obtener lo que necesitan. Pero toda manipulación tiene sus aspectos negativos que eventualmente causan una pérdida considerable de la reputación, los recursos y los activos de la empresa. No fomentan la fidelidad y se convierten en una causa de estrés tanto para el vendedor como para el comprador a lo largo del tiempo. Garantizan solo ganancias a corto plazo y son muy costosas. Hay personas que son líderes y luego están los que dirigen. No es necesario que los líderes sepan dirigir a las personas, por lo que utilizan la manipulación para influir en el comportamiento humano. Por el contrario, quienes lideran tienen en mente el resultado final y todo encaja de forma natural. El círculo dorado. El concepto del círculo dorado se inspiró en la proporción áurea. Significa cómo los líderes inspiran a las personas en lugar de manipularlas.
Sugiere cómo convertir una idea en un movimiento social. Básicamente comienza de adentro hacia afuera. Se centra en hacer las preguntas correctas que comienzan con el por qué. Como por ejemplo, ¿por qué debería importar a la gente? ¿Por qué existe esta idea, empresa o creencia? La siguiente es ¿cómo? ¿Cómo hacen lo que hacen? Por lo general, explica cómo algo es mejor o cómo se destaca del resto. Y lo último es más fácil de evaluar, que es el qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué están ofreciendo o qué es lo que hacen? La mayoría de las personas u organizaciones siguen el patrón de afuera hacia adentro. Inicialmente se enfocan en la parte más fácil y luego tal vez pasen gradualmente a la complicada. Pero los individuos que llevan a inspirar se mueven de adentro hacia afuera. Todos siguen el mismo patrón. Apple es un gran ejemplo de eso, que representa los factores externos. Sin embargo, el por qué se relaciona con algo más significativo. El porqué de Apple era darle a una persona el acceso a todos los recursos que una empresa pudiera tener. Fue para empoderar a una persona sentada en casa. Eso lo diferencia de sus competidores, que han perdido su porqué y se centran únicamente en su qué. ¿Por qué no se relaciona con la empresa, pero crea un sentido de pertenencia en el individuo y por lo tanto gana su lealtad? Niveles del cerebro humano. Los niveles del círculo dorado también se relacionan con los niveles de un cerebro humano. El área más nueva del cerebro humano es la neocorteza, que se asocia con el qué. Es responsable de los pensamientos racionales y analíticos. La sección intermedia se compone de la sección límbica, que se asocia con emociones, sentimientos y también es responsable de todos los procesos de toma de decisiones. Las decisiones sentimentales también están asociadas con la porción límbica del cerebro. Vienen de sentimientos más que de hechos y cifras analíticas. Los grandes líderes entienden eso y ven lo que no podemos y nos dan lo que no sabíamos que necesitábamos. Ganan corazones antes que cerebros y nos dan el porqué antes del qué. Cuando las organizaciones comienzan con el porqué, aprovechan el impulso innato de incluir estos productos como símbolos de nuestros valores y creencias fundamentales. Tenemos un sentido de pertenencia a algo más grande y por lo tanto sentimos un sentido de afiliación a la tribu con todos los demás que compran los mismos productos. La mayoría de las empresas generalmente comienzan con qué y cómo, porque eso es lo que creen que su cliente solicitó, lo cual es un enfoque diferente que garantiza ganancias a corto plazo. Importancia. Las 3 etapas del círculo dorado son importantes. ¿Por qué crea una creencia de confianza y lealtad? ¿Cómo se toman las acciones para realizar esta creencia? ¿Cuáles son los resultados de estas acciones? Y cuando las 3 están en equilibrio se construye la confianza y la lealtad. Los empleados respetan las decisiones que se toman desde arriba y se comprometen con la causa. Todos los grandes líderes tienen claridad del por qué, disciplina del cómo y coherencia del qué. Localizar el por qué es un proceso de descubrimiento, no de invención. Según Sinek, el por qué está dentro de nosotros, y una vez que encuentre y sepa su por qué, la parte más difícil es mantenerse fiel a él. El papel de los grandes líderes es crear una atmósfera en la que se puedan materializar grandes ideas. Tal es un ejemplo de la general Lori Robinson. Se ganó la confianza de la organización no impresionando, sino sirviendo a quienes la atendían. Bill Gates tiene un optimismo sobre él que nos inspira y nos atrae hacia él. Su capacidad para ver un futuro mejor, en el que nos esforzamos para alcanzar nuestro máximo potencial, nos motiva y nos empuja a hacerlo mejor independientemente de cualquier campo. El carisma proviene de la claridad del porqué y es lo que nos inspira. Del mismo modo, los cómo son igualmente importantes. Son personas que trabajan entre bastidores y sus esfuerzos combinados con las visiones del carisma de los por qué cambian el futuro. Hay muchos ejemplos de este tipo de sindicatos en la historia que tuvieron éxito gracias a sus esfuerzos mutuos. Cuando una idea es pequeña, gira en torno a la personalidad de su fundador, pero a medida que crece, personifica el porqué. Se transforma en la voz, la creencia de lo que se originó. Un gran líder encarna lo que cree y hace eco de su mensaje a través de un megáfono. La creencia se convierte en su identidad y la predica la multitud. Llevan a cabo esta identidad confiando y creyendo plenamente en ella.
Simon ha analizado un ejemplo de Walmart como se olvida del porqué. Walmart fue iniciado por Sam Walton. Su idea era ayudar a las personas y comunidades ofreciendo productos a precios reducidos. Sin embargo, después de la muerte de sus fundadores, la empresa cambió su enfoque a precios bajos y se olvidó por completo de ayudar a las personas y las comunidades a las que ingresaron. Dejaron ir su creencia fundamental. Eventualmente terminó convirtiéndose en un negocio despiadado, con sus proveedores, empleados y las comunidades de las que formaba parte. Walmart se metió en serios problemas cuando perdió su porqué inicial. Logros y éxitos. El logro viene en pos de lo que queremos, y el éxito viene en pos del por qué hacemos lo que hacemos. El qué se ve afectado por factores externos tangibles, mientras que el por qué es más significativo y profundo. Un por qué sin el cómo y la pasión sin estructura tiene una alta perspectiva de fracaso. La pasión necesita estructura para florecer y la estructura necesita pasión para crecer. Las organizaciones que siguen este patrón y comienzan haciendo las preguntas correctas y luego trabajan para encontrar sus respuestas pueden inspirar a su fuerza laboral. Florecerán más ideas e innovaciones. La gente estaría más comprometida con sus trabajos asignados. Prosperará un sentido de lealtad. Su pasión común conducirá a la estructura y comenzará a surgir una organización exitosa.